Este es el segundo panel del Foro Regional de Pensiones 2020, que se llevará a cabo el día de hoy, el día de mañana. El tema del segundo panel son los criterios para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, desde un aspecto técnico y considerando también evidentemente la parte más relevante, que es la social. Entonces, los sistemas de pensiones, consideramos, deben garantizar una cobertura adecuada, la suficiencia de los beneficios y su viabilidad financiera, evidentemente, porque si no, sin estas variables y sin la conjunción de estas variables, pues no podemos hablar de una armonía que dé pie al bienestar de los sistemas de pensiones y de la seguridad social en lo general. La cobertura ideal de todo sistema de pensiones debe de ser del 100% de la población, eso es a lo que le deben de apuntar los gobiernos y las sociedades, mientras que el monto de los beneficios debe permitir que las personas no estén en riesgo de pobreza en la última etapa de vida sin que ellos se vean comprometidas las finanzas públicas de los estados, de las naciones. Por eso, el desempeño e implementación de un sistema de pensiones debe responder a un diálogo social, pero también a un profundo análisis cualitativo y cuantitativo de la situación demográfica, económica, financiera y política del país. De esta forma, el sistema o los sistemas serán un puente entre los problemas de la sociedad y el pleno bienestar al que ésta tiene derecho. Este panel 2 analizará los criterios que deben tener la instauración y o reforma de los sistemas de pensiones, que no solamente sea un ideal teórico, sino que se pueda llevar a la praxis, que pueda implementarse dentro de un marco legal y la realidad de la población de los países. Yo tengo algunas preguntas aquí que se enviaron a nuestros panelistas, que son preguntas guía. Ellos se pueden versar su conferencia bajo estas preguntas o el tema en general. Estas son: ¿qué elementos técnicos deben considerarse en el diseño de un correcto sistema de pensiones? Como primera pregunta. ¿Cómo puede hacerse converger a los elementos técnicos con los objetivos sociales en un sistema de pensiones? Estas dos bastante ligadas. Y finalmente, ¿cómo pueden traducirse los aspectos técnicos y sociales en diseños institucionales y legales sostenibles en el largo plazo, que garanticen el derecho a una pensión? Entonces, vamos a buscar responder estas preguntas, como les dije hace un momento, y vamos a empezar. Teníamos programado primero empezar con la doctora Elsevier, pero empezaremos con el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Lo presento. Es presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanellas. Es abogado, maestro y doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, egresado de la Universidad de Guadalajara. El doctor Ángel Guillermo se ha desempeñado como profesor e investigador de diversas universidades mexicanas y latinoamericanas. Es autor de 15 libros en materia del derecho civil, laboral y derecho de la seguridad social, siendo esta última su especialidad. También nos va a acompañar Carlos Contreras Cruz, de una vez lo presento, quien es el investigador en actuaría de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, actuario egresado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en gestión y dirección de los sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá de Henares, de España. Él ha sido docente en la Facultad de Ciencias por más de 17 años. Además, ha sido consultor, profesor y formador de capital humano en materia actuarial de la seguridad social a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, autor de varios artículos y capítulos de libros sobre la materia, el último publicado este 2020. Es un orgullo para la conferencia tenerlo. También presento a la doctora Elsevier, que se incorporará en adelante. La doctora Elsevier Docruz de Castillero, actualmente consultora, es licenciada en Ciencias Actuariales, egresada de la Universidad de São Paulo, Brasil. Cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Con una experiencia que supera los 30 años, la doctora fue directora nacional de planeaciones económicas de la Caja y asesora actuarial y jefe del departamento actuarial. También ella ha colaborado en distintos cargos en el Ministerio de Salud de Panamá, su país, y actualmente, como les decía, es consultora en temas actuariales. Entonces, le cedo la palabra al doctor Ángel Guillermo para que por favor comience retomando las preguntas que yo hacía al inicio y nos dé este punto de vista que él tiene. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación.
y desde luego mi reconocimiento a la Secretaría General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para poder participar en este panel. Comienzo con una frase de mi autoría que quiero dejar a la consideración de la audiencia. Si la seguridad social no existiera, habría que inventarla. Y si la que tenemos no nos sirve como debería hacerlo, entonces habrá que reinventarla. Comienzo diciendo que como abogado de profesión que soy, el derecho tiene siempre una dimensión sociopolítica y su finalidad es lograr la justicia. Por ello, para lograr una adecuada sostenibilidad financiera en seguridad social, es indispensable la intervención decisiva del Estado en un sistema de aseguramiento público-social que nos brinde a los gobernados y a la sociedad entera la certeza jurídica necesaria para una adecuada protección, permitiéndonos alcanzar una vida digna, porque este es el objetivo humanitario que es factible de alcanzar por dos razones poderosas. La primera es que nuestros sistemas de seguridad social son de utilidad pública y por tanto exclusiva responsabilidad gubernamental, por lo que su coste no es un gasto, sino una buena inversión en lo mejor que tiene un país, que es su gente. Y la segunda razón es que en materia de seguridad social, si el Estado no puede protegernos a todos los habitantes del país, entonces nadie puede, siendo esa la primera obligación de nuestros gobernantes, cuidar al pueblo gobernado. Porque si alguien se pregunta, ¿quién gobierna a quienes nos gobiernan? La respuesta es muy clara desde el punto de vista jurídico. Es la ley de leyes, la Constitución Política Nacional y las leyes que de ella emanan. Nuestras constituciones establecen las facultades, pero también las limitaciones de actuación de quienes nos gobiernan en los países latinoamericanos. Por eso, más allá de los asuntos estrictamente técnicos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, la idea de fondo es pensarlo siempre desde el punto de vista social, estando convencido que la seguridad social del siglo XXI gira en un principio jurídico clave, la solidaridad social, siendo pues de todos y para todos, sin excepción alguna, en base al derecho internacional de la seguridad social vigente. Los seguros sociales son los instrumentos jurídicos que crean ex profeso nuestros países latinoamericanos para brindar este manto protector por excelencia a su población, lo cual requiere de políticas públicas de largo alcance, enfocadas con una visión de futuro a largo plazo, por lo que su sostenibilidad financiera es una obligación nacional. No obstante, no debemos perder de vista la enorme fragilidad y las profundas problemáticas existentes en seguridad social en esta nuestra querida América Latina, alfabéticamente comenzando desde la Argentina hasta Venezuela. Por ello, siendo este un foro regional latinoamericano, les preguntaría a mis compañeros de panel y de suyo a todos quienes estén virtualmente conectados a este magno foro de la CIS. Un par de preguntas inquietantes. La primera, ¿cómo piensan ustedes que estará la sostenibilidad de su Seguro Social Nacional a una década o dos de distancia? Supongamos 2030 o 2040. ¿Cómo estará? Y segunda pregunta, ¿resistirá la actual estructura el enorme desastre económico y el desempleo que nos deja ya la dolorosa lección de la pandemia mundial de la enfermedad COVID-19, la que intempestivamente ha rebasado todos nuestros sistemas de seguridad social nacionales latinoamericanos? Pues bien, más allá de las posibles respuestas, recordemos que todo sistema nacional de seguridad social debe evolucionar al mismo ritmo que lo hace la sociedad, actuando siempre bajo los principios jurídicos de buena fe, la solidaridad y la progresividad, porque el derecho nos sirve para regular de mejor manera la dura y compleja realidad.
Y aunque algunos no lo aprecien, la ciencia jurídica no solo se rige por una constitución política o las leyes y reglamentos que de ella emanan, sino también se integra y complementa con los pactos, tratados y convenios internacionales vigentes que el país reconozca, los cuales forman parte integrante de nuestros sistemas jurídicos nacionales. Hoy día vivimos tiempos inéditos en este mundo riesgoso y globalizado en todos los ámbitos: político, económico, social, cultural, educativo. Ahora mismo, por doquier, se exalta el nacionalismo y el populismo, esgrimiéndose sin pudor el tema ideológico del torpe. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Somos muchos los académicos, y créanme, tengo medio siglo de ser académico, quienes pensamos que eso ha abierto, pues, ¿qué diría? Una mayor brecha en la sociedad que la propia brecha de desigualdad de América Latina, que es la región con mayor desigualdad del planeta. Todo se ideologiza y estas cuestiones lo que hacen es que no nos podamos poner de acuerdo para tratar de buscar una mejor manera de estructurar nuestros seguros sociales para que resisten lo que viene. Pues bien, el punto es que en tan compleja realidad, el panorama de la seguridad social en materia de pensiones, desde mi particular punto de vista, luce muy complicado, porque vista con perspectiva de futuro, de buena factura, debemos de decirlo, la seguridad social no atiende a lo que la Organización Internacional del Trabajo le denomina trabajo total. Trabajo total que engloba tanto al sector formal de la economía, esto es, a los empleados, como a todas las personas que laboran, pero en el sector informal, siendo este sector, el informal, de mayor tamaño y para colmo de males, carece de seguridad social. De allí que exista una seguridad social contributiva y otra no contributiva, que se basa casi siempre en el asistencialismo gubernamental, el cual es discrecional, opaco, clientelar y no puede serle exigido al gobierno en turno. Ello a diferencia de la seguridad social, que es un derecho humano irrenunciable e inalienable, además es un servicio público especializado al cargo del Estado Nacional y además, creo que este es lo más trascendente que muchas de las personas no terminan de comprender en materia jurídica, es un derecho social exigible al Estado responsable, incluso ante los propios tribunales, sean nacionales o internacionales. Por eso me pregunto, ¿acaso no sería mejor que el asistencialismo crear un ingreso mínimo vital que no una renta básica universal, que es otro tema, para proteger a quienes se hallan en pobreza alimentaria, a cuidar a los grupos vulnerables y ayudar a los pueblos originarios? Eso les daría más certidumbre jurídica a los desposeídos que la dádiva caritativa que hiere la dignidad. Porque tras 4 décadas de cultivar el derecho de la seguridad social y la leccionadora década que duré en los años 80 en el sector, en el ámbito jurídico de la seguridad social, yo veo un desmantelamiento sistemático de que han sido objeto los seguros sociales, pero además el notorio abandono en que los tenemos. Ahorita lo debe de tener en rojo. Sí, ya lo puse en verde. Perdón. Hoy observo con preocupación los nichos de mercado que se han creado alrededor de la seguridad social, que es un servicio público, siendo obvio que existe un nicho de mercado de pensiones, un nicho en mercados de la salud, un nicho en materia de vivienda y otro nicho en prestaciones sociales. En resumen,
Lo que ocurre es que hoy hay más mercado y menos Estado. Un Estado que cuide, que regule y defienda a toda la población. Además, la seguridad social, ojo con lo que voy a decir de manera muy respetuosa, no debería jamás construirse con una visión única, ya sea esta de índole político, económico, actuarial, médica, sociológica, filosófica o jurídica, sino que debería de ser, en razón de su propia naturaleza, un constructo multidisciplinario. Ese y no otro es lo que haría que efectuáramos una verdadera reestructuración y que se armonicen todas las piezas del rompecabezas para así evitar discrecionalidades en la operación cotidiana. Pienso yo que una visión académica, por trascendente que ésta pueda resultar, nunca será suficiente, por lo que deberíamos estructurarlo todos juntos, debido a que ninguna profesión alcanza a cubrir todos los ángulos y perspectivas de este magnífico manto protector. Pero para lograrlo se requiere, eso sí, de un diálogo social abierto y plural, con la idea de ir generando consensos y darle legitimación a cualquier propuesta de reforma, dejando de lado las ideologías, las filias y las fobias. Por ello, pienso que, aquí va el desafío, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social debe tomar un rol protagónico, formar parte de la eventual solución y tratar de convocar a un diálogo social latinoamericano para impedir que la clase política o que los poderes fácticos financieros sigan proponiendo reformas de simple relumbrón y maquillaje, que al final de la historia no nos resolverán los problemas estructurales que padecen nuestros seguros sociales, cobrando conciencia que la academia sin política es utopía y que la política sin academia es tiranía. Así las cosas, nosotros como segurólogos sociales debemos ser la voz de quienes no tienen voz ni tribuna para expresarse, intentando servir de dique de contención a los caprichos u ocurrencias de nuestra peculiar clase política, sabedores de que pueden tener alguna razón, pero no siempre tienen razón a la fuerza, ni la fuerza de una razón única. Nadie la tiene. Y más todavía, la propia Organización Internacional del Trabajo ha propuesto que los académicos participemos activamente en el diálogo social, superando así la idea clásica del tripartismo. Y miren, en el informe de la Comisión Mundial de la OIT sobre el futuro del trabajo del 22 de enero de 2019, en ocasión al centenario de la creación de la OIT, se examina cómo lograr un mejor futuro de trabajo para todos, trabajo total, debido a los grandes desafíos que nos enfrenta ahora la dura realidad y que requiere que se invierta en ciencia y tecnología, que es una cuestión estratégica para la era digital, también conocida ahora como Industria 4.0. El referido informe de la OIT, cuya lectura recomiendo, y prácticamente con esto quiero concluir mi primera intervención, alude ya a las nuevas formas de trabajo, a las ramificaciones institucionales de la cambiante naturaleza del trabajo. O sea, el trabajo cambia de naturaleza jurídica, ¿sí? A las ramificaciones institucionales de la cambiante naturaleza laboral en el continente, a la necesidad de un aprendizaje largo de toda la vida y una mayor inclusión social laboral, privilegiando la igualdad laboral de género en oportunidades e ingresos y en la adecuada medición del empleo y el bienestar de los seres humanos, porque este es el papel que cumple la protección social universal en un futuro de trabajo que sea estable y justo. De manera que
Si la producción de bienes y servicios ha cambiado, paralelamente debería también cambiar la seguridad social para irle acompañando. Si la seguridad social antes estaba en el cabuz del tren, hoy en día debe de ser la máquina que jale al tren, ¿sí? Y que todavía la encontramos en muchos países atada al empleo decente. Si el resto de quienes no tienen empleo decente no tienen acceso a la seguridad social, están en una situación muy compleja, porque tendrán que elegir o salen a la calle para alimentar a su familia, se infectan y mueren de COVID, o eso es lo que tenemos que solucionar ahora. ¿Cómo proteger a esos grupos que no tienen empleo ni seguridad social? Pero además pensemos en esto. El asunto del trabajo remoto, el trabajo de las plataformas digitales, los llamados por la OIT nómadas digitales, que están donde estén, laboran con móvil inteligente e internet. El inevitable proceso de la robotización del trabajo humano, a lo que se suma ahora, nos queda clarísimo, y este webinar o este foro lo demuestra, el tema del home office, el fenómeno laboral que llegó para quedarse tras el larguísimo encierro forzado por la COVID-19. En resumen, la interrogante sería, ¿qué debe hacer la seguridad social contemporánea con los llamados riders digitales, con la tercerización laboral mal regulada, con los trabajadores de plataformas digitales, con los trabajadores autónomos, ¿sí? Y con la brecha de género? Esto es un tema crucial para el futuro. Y a partir de la tercera década del siglo XXI, yo puedo decirles, todos deberíamos de estar trabajando en la construcción de un nuevo modelo de seguridad social del siglo XXI, olvidando en los típicos modelos bismarckianos de seguros sociales de la penúltima década del siglo XIX, y también hasta incluso el plan Beveridge de los años 40 del siglo XX. Hoy hay una gran desigualdad por razones de género, edad, clase social y de raza que resolver, y el tema de la igualdad no es negociable, debido a que el marco de la justicia social, genuina justicia social, ocupa sin duda el escalón más alto. Por ahora es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Destaco evidentemente la relevancia que le da al Estado, que sin este no podríamos protegernos como debe de ser en un entorno de bienestar, un entorno bienestarista. También cómo los seguros sociales deben de brindar un manto protector a la ciudadanía. Y cómo esto entonces nos lleva a pensar que la sostenibilidad financiera de los seguros sociales debe ser un problema central y nacional que se discuta ampliamente. También el doctor lanza algunas preguntas interesantes para los panelistas, para que reflexionen también las personas que nos están escuchando. ¿Cómo piensan ustedes que estará la sostenibilidad financiera de la seguridad social en los siguientes 20 o 30 años, en el mediano plazo? También, ¿cómo vamos a afrontar o cómo se está resistiendo a las consecuencias del COVID en los distintos sistemas de seguridad social? Posteriormente, también nos pregunta qué debe hacer la seguridad social con los trabajadores de la economía colaborativa, los trabajadores independientes y evidentemente con el gran problema no resuelto en la región, que es la brecha de género, las brechas de género. El doctor toca otro punto relevante sobre la ideología detrás de las decisiones del gobierno, que encamina las políticas públicas que estos siguen, y que la seguridad social debería de estar de alguna forma separada de toda esta problemática y dinámica política que se tiene al menos en el país cada 6 años, pero de los ciclos políticos. También observa la desmantelación de la seguridad social en el continente, imagino no nada más en México,
Aunque también hay que decir que hay buenos ejemplos en la región sobre la universalización de la seguridad social, ¿no? Que nos pueden servir como casos de ejemplo para analizar y entender cómo está funcionando en otras latitudes. También nos dice el doctor que la seguridad social no debe constituirse con una sola visión, sino que debe ser multidisciplinaria. Y cómo la CIS debe de tomar un rol protagónico y tratar de llamar a un diálogo social latinoamericano. Yo considero que la CIS lo está haciendo, doctor. Sin duda, la relevancia de la conferencia es cada vez más notoria con los seminarios, los paneles de discusión, la reunión con varios técnicos, las propuestas de notas, de cuadernos, que son cada vez más numerosas y que precisamente llaman a este diálogo y a esta integración de diferentes visiones y disciplinas. Y finalmente, pues cerraría con la relevancia que le da usted a la seguridad social como motor de lo que debe ser la economía y el impulso a la sociedad. Le voy a dejar algunas preguntas para que las vaya analizando y después en la parte de preguntas y respuestas las pueda contestar. Son bastantes, la verdad han llegado bastantes preguntas, pero algunas que destaco y le dejo ahí botando el balón es, ¿qué opina de la reforma al artículo 4 constitucional en torno precisamente a las pensiones? También le preguntan sobre la seguridad social para los académicos de la Universidad de Guadalajara, cómo funciona, cómo es, cuál es su opinión al respecto. Esas dos preguntas le dejo, doctor, para pasar con la siguiente panelista, la doctora Elsevier. Creo que ya está conectada. No sé si le pueden habilitar la cámara y el micrófono, por favor. Gracias, doctora, con los problemas técnicos que en esta situación nos tiene. Pero bueno, le voy a nuevamente a plantear las preguntas que hicimos, o más bien las preguntas guía que le enviamos en su momento, pero que son parte de la dinámica de este panel. ¿Qué elementos técnicos debe considerarse en el diseño de un correcto sistema de pensiones? ¿Cómo puede hacerse también converger estos elementos técnicos con los objetivos sociales, ¿no? Que muchas veces están disociados y no deberían de estarlo. Y finalmente, ¿cómo puede traducirse los aspectos técnicos y sociales en diseños institucionales y legales sostenibles en el mediano y en el largo plazo, que garanticen un derecho efectivo a una pensión digna? Sabemos que usted tiene una amplia experiencia en el tema y entonces nos gustaría escuchar sus reflexiones al respecto. Muchas gracias, doctora. ¿Nos escucha, doctora? Creo que estamos teniendo nuevamente problemas con la conexión. Vamos a pedirle dice la doctora que está silenciada, pero yo puedo ver aquí su micrófono, tal vez hay algún problema en la conexión. Vamos a darle pie nuevamente bueno, vamos a darle la oportunidad de que Carlos Contreras, el actuario de la conferencia, inicie su participación y pedirle al equipo técnico que nuevamente asista a la doctora para poder arreglar el tema del micrófono. Por favor, Carlos, si puedes iniciar con los puntos a destacar. Claro que sí, maestro Tonatiuh. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan ustedes bien? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues a mi segunda casa de trabajo, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el agradecimiento por permitirme participar en este foro regional de gran relevancia, justamente por los temas que se están presentando hoy en día, no solamente en México, sino en prácticamente toda la región americana, donde, como bien nos señalaba más temprano la doctora Isabel Ortiz, estamos viviendo transformaciones muy importantes. Las transformaciones en materia de pensiones comenzaron en 1981 en Chile
después de haber pasado por un proceso de, digamos, florecimiento y evolución de los sistemas de seguridad social, entre ellos obviamente los relacionados con pensiones, para después entrar, y hay que decirlo con todas sus palabras, en un proceso de involución. Un proceso de involución que ha implicado que las personas hoy en día en por lo menos 30 países y después ya solamente 12, tengan la necesidad imperiosa de ahorrar de manera individual para con ello tratar después, al momento de llegar al retiro, de comprar un producto financiero, un producto en el mercado, que es una renta vitalicia, con todo lo que ello implica en un sector privado asegurador que tiene también fines de lucro y que entonces lo que genera es que con el ahorro que la persona haya logrado conseguir a lo largo de su vida laboral, tenga no solamente que comprar un producto en el mercado de aseguramiento, sino además el producto adicional con el cual quizá tenga que pagarse después una pensión a su cónyuge sobreviviente, a sus huérfanos, a sus ascendientes al fallecer. Ya se ha mencionado mucho sobre la problemática que se vive en materia de pensiones, por lo cual no voy a reiterarlo, pero hay algo que sí es muy reiterativo en el lenguaje que utilizamos cotidianamente en la materia, y es creo la primera reflexión que tenemos que hacer sobre si la seguridad social está mal. Y creo que inmediatamente muchos dirían, sí, la seguridad social está mal, pero yo invitaría primero a que hiciéramos una reflexión respecto a esta pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que partir que la seguridad social es un derecho humano que está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho que está complementado con algunos otros que están dentro de la misma declaración, como por ejemplo en el artículo 25, donde se habla de que todas las personas tenemos derecho a seguros por vejez, por ejemplo, a asistencia médica, y yo creo que en sí un derecho no está mal. Es tanto como decir que la educación, que es un derecho, está mal, o la vida, que es un derecho, está mal. Y la verdad es que yo creo que todos coincidimos en que no está mal el derecho a la vida, el derecho a la educación y tantos otros derechos que están ahí en la declaración. Lo que está mal son las acciones que llevamos a cabo. No solamente las personas, las instituciones, en general los actores de la sociedad. No hemos sabido actuar de manera adecuada, de manera eficaz y eficiente para poder generar las instituciones que nos garanticen realmente el derecho a la seguridad social. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando hablamos, ya enfocándonos hacia las preguntas que se propusieron en este panel, lo primero que tenemos que reflexionar es, el derecho humano no está mal. Lo que está mal es lo que estamos haciendo para que ese derecho sea eficaz y eficiente, para que se entregue realmente a la población que lo requiere la protección a la que todos tenemos derecho. Por lo tanto, nuestro, digamos, objeto de estudio tiene que ser precisamente la población, las personas, cada uno de los integrantes de la sociedad, con todas las características que eso implica. Una población, por ejemplo, hoy en día sabemos que al tener una estructura gráficamente hace algunos años podía verse como una pirámide, hoy se ve como un rectángulo y dicen algunos en el futuro será una pirámide invertida. Esa es una característica de la población que tenemos que tomar en cuenta, su envejecimiento, la transición demográfica. Tenemos que considerar elementos propios de género, como por ejemplo, sabemos que la esperanza de vida en el género femenino regularmente es mayor en todas las edades de las personas. Y ese es un hecho que no podemos cambiar. Tenemos también que considerar algunos defectos, me voy a atrever a decir, defectos del mercado laboral, como por ejemplo las brechas salariales, donde desafortunadamente también se impacta más al género femenino, entregándole salarios más bajos. El simple hecho de ser mujer en muchas ocasiones genera que haya una entrada y salida continua del mercado laboral, y ese es un hecho que tampoco podemos cambiar, por lo cual cada uno de estos fenómenos, por ejemplo, en términos de población, tenemos que tomarlos en cuenta para analizarlos, para poder atenderlos. La seguridad social, hacer concreto el derecho de la seguridad social, no implica resolver los problemas de la población, no implica resolver los problemas del mercado laboral,
sino atenderlos porque ahí están y debemos tomarlos en cuenta. Lo mismo pasa, por ejemplo, en términos económicos y financieros. En este caso, por ejemplo, por más que queramos, siempre va a haber una alza sostenida de los precios, se va a generar una inflación y es algo que debemos no corregir, pero sí atender porque sabemos que existe. Es un fenómeno que se va a presentar. Lo mismo, por ejemplo, las tasas de interés. Hoy en día puede llamarnos la atención que en algunos lugares del mundo hay tasas de interés negativa, hay bonos que se emiten con tasas de interés igual a cero, y eso es algo que no vamos a corregir, pero tenemos que atender. Pasa lo mismo si trasladamos ahora al campo jurídico. El campo jurídico no es inamovible, pero es merecedor de todo el respeto porque las leyes están ahí por algo. Están ahí justamente para que un Estado pueda funcionar. Y sin meterme mucho en temas jurídicos, porque si no el doctor Ángel Guillermo va a decir, y usted que no es abogado, ¿por qué habla tanto del tema? Sabemos que hay una jerarquía y esa jerarquía tenemos que respetarla. ¿Qué quiero decir con esto? En países, por ejemplo, como México y algunos otros de América Latina, se ha determinado que un convenio internacional tiene la misma fuerza que la Carta Magna, que la Constitución. Luego, entonces, si por ejemplo nuestros países tienen ratificado el convenio 102 de la OIT, y este convenio de la OIT ya nos lo han dicho, marca mínimos al menos de tasas de reemplazo en materia pensionaria, pues evidentemente es algo que no podemos ignorar, que no podemos eludir y tenemos forzosamente que atender. No quiero dejar tampoco de lado el aspecto político, porque el aspecto político también influye, y aunque lo técnico y lo político muchas veces pareciera que es incompatible, pareciera que no se va a poder conjugar junto estos dos elementos, la verdad es que también hay que considerarlo porque es un elemento, un factor o un grupo de factores que allí están y con los cuales no vamos a poder luchar, no vamos a poder corregir si es que están mal, pero tenemos que atender los factores políticos que se presentan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo he planteado al menos 4 grupos de factores muy importantes que son los que de manera ineludible ahí están y son de diferentes características en cada uno de los países y son aquellos que cuando nosotros queremos diseñar un sistema de seguridad social tenemos que estudiar, tenemos que analizar para poder crear un traje a la medida. El sistema de pensiones no puede ser una receta. Las recetas, si hacemos la analogía precisamente con las recetas de cocina, a unas personas le quedan muy bien, a otras no les quedan, unas tienen los ingredientes, otras no. Lo mismo pasa con la seguridad social y los sistemas de pensiones. No podemos hablar de que lo que le funcionó a una sociedad es justamente lo que le va a funcionar a otra, exactamente en los mismos términos, exactamente va a tener los mismos resultados. Esto es imposible. Por lo tanto, no podemos simplemente copiar lo que se hizo en otro país. ¿Que lo podemos analizar? Por supuesto que sí. Para eso existen las mejores prácticas que son conjuntos de acciones que diferentes estados han llevado a cabo para atender sus problemas, que a lo mejor son semejantes y les ha sido funcional. Sin embargo, insisto, no podemos simplemente tomar el traje que se construyó una sociedad y tratar de ponérselo a otro grupo de personas, o porque le va a quedar grande, o porque le va a quedar chico, o porque no es justamente lo que necesitaba. Desafortunadamente, reformas de pensiones como las que se han dado en los últimos 39 años, desde 1981 en Chile, vemos que no se han comportado de esta manera, que parecen ser modelos sacados de un café, un escritorio y quizá una música agradable, y alguien entonces pensó, y en ese escritorio le surgió una idea y pensó que esa idea era la mejor, pero olvidándose de que allá afuera, en el mundo real, las características de la población no necesariamente responden a lo que se le ocurrió en su modelo, a lo que se le ocurrió en su sistema. Por eso hoy en día vemos que cuando se habla de los sistemas de cuentas individuales, mucha gente suele decir, es que los sistemas son buenos, lo que pasa es que el mercado laboral no es sólido, la gente entra y sale del mercado laboral. Los sistemas de cuentas individuales son buenos. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres tienden a vivir más que los hombres. Los sistemas de pensiones basados en administradoras de fondos para el retiro son buenos, pero lo que pasa es que la población ha envejecido. Y entonces a lo que estamos, en este lenguaje, a lo que nos estamos orillando,
es a decir que es la realidad de la sociedad la que tiene que ajustarse a un modelo de escritorio. Y eso es algo que no debe ocurrir. ¿Por qué? Insisto, el modelo que creemos tiene que atender la problemática de la sociedad y no la sociedad a ajustarse a ese modelo que se le pudo haber ocurrido a alguien o a un grupo de personas. Por eso es muy importante que esta realidad sea compaginada con todos los elementos técnicos que he dicho, y eso me lleva precisamente a dar coincidencia plena con lo que ha dicho el doctor Ángel Guillermo respecto a que trabajar en materia pensionaria no es simplemente estudiar desde un enfoque económico, no es simplemente estudiar desde un enfoque jurídico, no es exclusividad de tratar el tema desde el enfoque actuarial. La seguridad social y los sistemas de pensiones tienen que ser construidos desde un enfoque inter y multidisciplinario, donde, por cierto, el enfoque inter y multidisciplinario no tiene que ser forzosamente el primer paso. Por eso es que cobra relevancia lo que la misma Organización Internacional del Trabajo ha dicho acerca del tripartismo, acerca del diálogo social. Toda la sociedad tiene que participar en la construcción de un sistema de pensiones porque es a la misma sociedad a la que va a atender con los beneficios que se van a entregar. Todo el que tenga y quiera decir algo debe ser escuchado. ¿Para qué? Para que después de ese gran diálogo social podamos entonces sí generar un diseño que, llamémosle, pudiera ser teórico, pero que con ese modelo teórico sabemos que podríamos atender todas las necesidades que precisamente tiene la sociedad, con todas sus características en todas las aristas que yo he mencionado. ¿Para qué? Para que posteriormente ese esquema que fue creado pueda llevarse a una evaluación para poder saber si ese sistema hoy, mañana y dentro de muchos años va a ser viable y sostenible financieramente. Aquí obviamente ya entra la participación de los actuarios para poder hacer las estimaciones, que ojo, son estimaciones, no son pronósticos, no son profecías, no son adivinanzas, son estimaciones de lo que pudiera ocurrir en el futuro. ¿Para qué? Para que veamos si, por ejemplo, ese esquema que fue creado para poder atender la problemática de la sociedad realmente va a ser sostenible, para saber si realmente vamos a tener los recursos suficientes para poderlo financiar frente a cualquier eventualidad, bajo diferentes escenarios, optimistas y pesimistas. Pesimistas donde hoy sabemos, por ejemplo, tenemos que considerar efectos como los de una pandemia y con base en ello hacer un ajuste al esquema, siempre pensando que tenemos que atender los problemas de la sociedad y tenemos que atender toda la problemática que está alrededor de los diferentes elementos que he comentado. ¿Qué logramos con ello? Pues logramos tener un producto semi-terminado, porque todavía falta una parte muy importante. Y sigo insistiendo entonces en la inter y multidisciplinariedad. La siguiente parte sería, bueno, ya está el esquema que atiende a la sociedad, que le va a brindar los beneficios que requiere, beneficios suficientes, beneficios integrales, sostenibles en el corto, mediano y largo plazo, pero ahora hay que llevarlos a una regulación, hay que llevarlos a una normativa, hay que llevarlos a la ley. ¿Para qué? Porque sabemos que la seguridad social también se basa en el principio de la obligatoriedad. Decía Peter Tullen, la seguridad social podemos considerar que debe estar en un régimen estatutario, es decir, establecido por ley. ¿Para qué? Para que se cumpla, para que quede garantizada, para que todas y cada una de las personas, como fue mencionado hace unos momentos, también tenga el derecho de ir con quien corresponda y exigir recibir los beneficios que van a atender, por un lado, sus necesidades y por otro lado, sus riesgos cuando estos se han materializado y se han vuelto una realidad. Con esto quiero cerrar mi participación inicial diciendo que precisamente esta serie de pasos, que tampoco son una receta, sino son directrices que se han basado en organismos internacionales, yo he mencionado la OIT, pero puedo mencionar la IS, la OIS y la propia CIS, es algo que ya ha ocurrido. Es algo que, por ejemplo, hoy en día, si ustedes pueden revisar el sitio en internet de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, hay una propuesta, por ejemplo, para el caso mexicano, en la cual se construyó una reforma más o menos con todo esto que yo he dicho y algunos otros elementos adicionales que justamente se han tomado en cuenta
para analizar y estudiar las particularidades de la sociedad mexicana, como en su momento tendrían que estudiarse las particularidades de la sociedad, llámese panameña, llámese brasileña, argentina, canadiense, de donde sea, para que podamos construir sistemas verdaderamente sólidos que permitan empatar, por un lado, los aspectos técnicos, que estos a su vez atiendan la problemática de la sociedad. No me quiero extender más, por ahora dejo aquí mi participación y agradezco la intervención. Muchas gracias, Carlos. Bastante clara tu participación. Preguntas si la seguridad social está mal de inicio y dices que al menos la apreciación que se tiene de ella, porque tal vez se olvida que es un derecho, como también lo es la educación, la salud, entre muchos otros. Entonces ahí hay una necesidad de entenderla como lo que en realidad es, ¿no? Y no como otra cosa. También, ¿por qué muchos países aluden el convenio que firmaron y ratificaron, el convenio 102 de la OIT, sobre su obligación de garantizar el 40% de una tasa de reemplazo para las personas que pasan del trabajo activo a la situación de jubilados, ¿no? Y también mencionas factores que se deben analizar cuando se estudia seriamente la composición de la seguridad social. Y dices que el sistema de pensiones efectivamente no puede ser una receta, no se puede copiar lo que salió bien o medianamente bien en algún país y llevarlo a otro país y tratar de implementarlo tal cual. No hay unitallas, dirías, Carlos. También hablas de los endebles argumentos que defienden a los sistemas de pensiones de cuentas individuales, sentenciando que con una dura crítica, diciendo que estos pues son modelos de café de escritorio que sirven a un grupo minoritario y que son pensados para que la sociedad se adapte a ellos y no que los modelos sean entendidos desde una perspectiva que se adopten a la realidad que viven las personas de los países. Y también, como lo hizo el doctor previamente, das la relevancia necesaria que debe de tener la multidisciplinariedad que envuelve cualquier análisis ya serio sobre la problemática de la seguridad social y evidentemente de las pensiones. Como el primer panel, haces mención también de este diálogo social que se debe de tener pues para poder transformar los sistemas de pensiones en lo particular, y destacas la necesidad de que se establezca en la norma, en la ley, los beneficios a los que deben de tener las personas una vez que estos alcancen cierta edad, ¿no? Destacas y haces ahí un guiño, una mención a que pues al beneficio definido que se tendría que establecer normativamente, a diferencia de lo que tienen muchos países, como el caso de México, El Salvador, Chile y República Dominicana en lo particular, ¿no? Muy bien, doctora Elsevier, ya tendremos audio con usted. ¿Podría intentar establecer comunicación? No la escucho. A ver, vamos a pedirle al área de sistemas que nuevamente intente con la doctora Elsevier. Mientras tanto, Carlos, te voy te voy haciendo mención de algunas preguntas que hicieron durante tu participación. También para que el doctor, si gusta hablar de ellas, pues está muy bien. ¿Qué beneficios tienen los trabajadores cuando toda la información que las AFP, que son las AFORES en México, proveen a los trabajadores es escueta y difícil de entender? Quiere decir más bien que, ¿qué pueden hacer los trabajadores si la información del sistema de pensiones en lo general pues no es completa para ellos y no es tan digerible una vez que ellos la empiezan a revisar y la asumen como personas? Otra pregunta que hacen también es, dice, ¿los outsourcing son un riesgo para los trabajadores en el sentido contributivo a las pensiones?
es pregunta. Entonces, ¿cómo funciona, entiendo, el modelo de outsourcing y cuáles son sus implicaciones en términos de las pensiones a las que tendrían derecho las personas que viven buena parte de su vida bajo este modelo de contratación? La doctora sigue revisando el tema. Las dos participaciones me parecen bastante relevantes. Decir que la primera es desde un punto de vista jurídico, pero también ya de muchos años de experiencia, mucha claridad en el tema. Y la de Carlos, pues también, evidentemente, me parece que toda tu vida, Carlos, has trabajado la seguridad social. Y las aportaciones que has realizado recientemente a la conferencia han sido bastante valiosas. En lo que se restablece la conexión, o se establece la conexión de la doctora, no sé si el doctor quisiera comenzar con las preguntas que le hice al inicio sobre el, las modificaciones al artículo, no, decía primero, pero es el artículo 4º constitucional que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente. ¿Cuál es o qué opinión le merecen estas modificaciones? Bueno, pues muchas gracias. Trataré de responder estas preguntas de manera que lo podamos comprender todos. Yo celebro que la reforma que se hizo al artículo 4º constitucional establezca, por ejemplo, la pensión a los adultos mayores. ¿Okay? Eso sí podría yo exigirlo. Sin embargo, por mi edad, quizá, no sé, creo que lo que se está haciendo hoy día bien en México, pues es muy aplaudido, pero normalmente suele ocurrirnos así. Cuando una institución como el IMSS hace 100 trasplantes exitosos de riñón, con uno solo que no salga bien, con uno solo, es nota. Entonces, no sé, esa es nuestra forma de ser, no nada más mexicano, sino latinoamericano, ¿no? O sea, quizás vemos la otra cara de la moneda cuando deberíamos de estar pensando en lo mucho que ha beneficiado, por ejemplo, una institución que fue orgullo de la República, decía Fernando Benítez, el escritor, ¿sí? Y que yo decía que algún día tuvo instalaciones de primera y que dice que con personal de segunda atiende a gente de tercera en tiempos de cuarta y con medicamentos de quinta. Este tipo de cuestiones es que hace falta que comprendamos que los seguros sociales en realidad no son del Estado, sino son nuestros, de los ciudadanos. El Estado lo opera, ¿sí? A través de organismos públicos descentralizados. Pero yo celebro las reformas de 2020 al artículo 4. ¿Por qué? Porque me parecían necesarias que se hicieran. Y sin embargo, les digo, yo por ejemplo, si tengo una pensión de seguridad social, así sea de 5,000 pesos, que eso es mi realidad, ojo, mi realidad, y luego explico por qué al responder otra pregunta, lo que yo les puedo asegurar es que sería mejor que integráramos a base de pisos de protección social, no sé, asistencialismo social, previsión social laboral, seguridad social y sistemas complementarios que son lo que reconoce la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y que aunque suenen igual, todas integran eso que ya la OIT suele llamar protección social. Esa es una de las cuestiones que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Pero el artículo 4º debería de ser, digamos, el primer escalón de ingreso, como ocurre en Europa, por ejemplo. El primer escalón de ingreso a la seguridad social es la asistencia social. Pero son distintas en su naturaleza, porque no es lo mismo asistir que asegurar. No es lo mismo prever que asegurar. Lo que quiero decir es que para nosotros es un derecho social exigible al Estado y lo puedo llevar a cualquier lado. Celebro eso, aunque
quiero decirles que he hecho una investigación de campo en el doctorado en Derecho que yo coordino en la Universidad de Guadalajara. ¿Y cuántos son las personas? No hemos podido localizar los beneficiarios de esos programas, porque no están, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y en ese sentido, creo que el tema de la transparencia toma una importancia enorme en este tipo de tratar de redistribuir estas cuestiones, porque al final somos los mexicanos con nuestros impuestos quienes estamos cubriendo ese apoyo asistencial, y yo lo celebro que exista ahorita en la Constitución ya, lo que no hubo durante mucho tiempo, porque pienso yo que el asistencialismo hiere el orgullo, hiere la dignidad, y por eso yo cobro mis 5,000 pesos el día de mañana o pasado mañana me va a llegar mi pensión, que es menos de 5,000 pesos. Y me podrán preguntar por qué. Bueno, yo no quise entrar a la modalidad 40, que también ya se propone que se termine, ¿no? Pero en realidad los seguros sociales son una especie de caja, ¿no? De caja que va guardando para cuando llegue nuestro momento de retiro. La situación es que en América Latina no tenemos la cuestión de la digamos, no somos proclives a pensar en el futuro. Y no nos gusta, aunque lo celebremos en México, pensar en que nos vamos a morir. A eso se llama ausencia de previsión social en nuestros pueblos de la América Morena. Y me paso a la otra pregunta también. El régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad de Guadalajara, que comenzó en diciembre de 2003, provocó que nosotros, que teníamos desde 1973, con la ley de 1973 del Seguro Social, teníamos todos los académicos y los administrativos, teníamos derecho de acceso a la seguridad social, se nos quitara la seguridad social. ¿Quién negoció eso? Bueno, yo sé cómo estuvo, ya escribí un libro acerca de los sistemas pensionarios de las universidades públicas en México, de Editorial Porrúa. Y ahí está, ¿eh? Y fíjense bien, es el libro que menos se ha vendido de todos los que he escrito. ¿Por qué? Porque nadie quiso saber al final. Porque debió de haber alguna razón en ese sentido, ¿no? Pero el régimen de jubilaciones y pensiones amalgama dos distintas pensiones. Una, la laboral, por edad o años de servicio, y la otra, el tema de la seguridad social. Igual que ocurre en el caso del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, que por cierto, me llamó mucho la atención que con la iniciativa de reforma que se propuso hace 3 días, que se mandó por parte del presidente de la República al Congreso de la Unión, se diga en uno de sus artículos transitorios que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que vigilar que el régimen de jubilaciones y pensiones, y tiene que ser informado por el IMSS. A mí me parece que ahí hay un tema complicado. ¿Por qué? Porque una cosa es la administración central, el presidente de la República con todos sus secretarios de Estado, y otra muy distinta, los organismos públicos descentralizados que tienen sus propios órganos internos de gobierno. Ahora resulta que se va a vigilar esto. Bueno, yo lo veo anormal en materia jurídica, ¿no? Pero es lo que hay. Y para de una vez concluir en un momento determinado acerca del tema del outsourcing. El outsourcing es necesario y la OIT lo reconoce. El tema es que nosotros lo hacemos todo al estilo mexicano. Por ejemplo, recogimos el modelo chileno, pero lo recogimos a la mitad. O sea que lo hicimos mal, recogimos ese modelo, ¿no? Y pensamos que iba a funcionar. Pues no, no funcionó. Y yo desde un inicio, tengo más de 20 años de estarlo diciendo en mi obra escrita, y ahí están los libros, ¿no? No va a funcionar ese modelo, nunca ha pagado mejores pensiones. Y sin embargo, cuando la Organización Internacional del Trabajo habla acerca de reestatalizar los seguros sociales, quitándole el manejo privado a las administradoras de fondos para el retiro, para mí ha sido absolutamente sorprendente
que se defienda. Y ahora que les bajan las comisiones, porque eso es así como viene. Yo ya leí todo el decreto, lo he leído 2 o 3 veces y no he podido dormir en tres noches consecutivas, porque digo, ¿por qué pudiendo hacer una reforma estructural profunda como la que propuso la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, nos vamos por una reformita prácticamente, no puedo decir que de maquillaje, porque va a servir, pero tardamos tanto tiempo en cobrar conciencia de que se iban a pensionar muy pocas personas con 1,250 semanas, y más ahora que con el desempleo abierto que surge con la COVID. Esto se iba a demostrar en 2021, en julio, a finales del mes de julio. Por lo tanto, celebro que se hayan tomado la decisión de bajar las semanas de cotización. ¿Por qué? Porque al final quien iba a pagar más es el gobierno federal. Y ahora ya si en el presupuesto federal de 2021, 1 de cada 5 pesos se van a la seguridad social, díganme ustedes si en realidad está operando correctamente el sistema. Y yo diría que no, porque está demostrado históricamente, y ya concluyo, que en épocas de crisis es cuando más ha crecido la seguridad social. Aquí Claro. creo que está el gran desafío. Muchas gracias, doctor. Creo que contestó ampliamente las preguntas, las interrogantes, incluso dejando ahí bibliografía para que todos los interesados sobre el estudio de la seguridad social de las universidades públicas y de las reformas que ha tenido lugar, pues consulte el material que usted ha publicado. Asimismo, la parte del outsourcing, que desde su punto de vista, pues, se mexicanizó como la mayoría de las cosas que implementamos en el país. Y le agradezco bastante sus puntos de vista. Vamos a seguir, evidentemente, en este mismo panel, acabando la participación de la doctora, así es que ya podemos tener interlocución con ella, consultando más preguntas que están llegando y del tema en lo particular. Muchas gracias por el momento, doctor. Doctor Elsevier, ya podemos tener audio con usted. Bueno. Hola, doctora. Parece que sí. Qué bien, maravilloso. Doctora. Hola. Hola, le voy a plantear nuevamente las preguntas guía para que nos haga su exposición. Las preguntas es, ¿qué elementos técnicos deben considerarse en el diseño de un correcto sistema de pensiones? ¿Cómo puede hacerse converger a los elementos técnicos con los objetivos sociales de un sistema de pensiones? ¿Y cómo puede traducirse los aspectos técnicos y sociales en diseños institucionales y legales sostenibles en el largo plazo que garanticen el derecho a una pensión? Sin más, doctora, le pido por favor que comience su participación. Adelante, doctora. Bueno, la conexión sigue estando deficiente. No tenemos un audio constante. Entonces le voy a pedir a Carlos que por favor, mientras seguimos viendo las preguntas que hay, aborde las interrogantes que le hice hace un momento sobre qué opinaba de el outsourcing y cuáles eran las consecuencias que tendría sobre las pensiones de las personas y cuál es su visión sobre que los trabajadores pues no tienen una visión completa sobre lo que las administradoras de fondos de pensiones, dice AFP, son las que se manejan en Chile, pues tienen sobre el bienestar de los trabajadores, esta falta de información. Gracias, maestro Tonatiuh. Pues sí, efectivamente, es muy complejo el sistema, a pesar de que nos lo traten de pintar como simplemente pasa en México y lo he visto también en El Salvador, donde nos dicen, esto es muy sencillo, simplemente más ahorro, menos comisiones, mejor servicio, implican mejor pensión. Y lo reducen como si fueran simplemente esos 3 elementos. Pero detrás de esos
que parecen ser los elementos básicos, los fundamentales, hay muchísimo más, porque hay toda una maquinaria en la cual sabemos las cuotas y aportaciones llegan, por ejemplo, en el caso mexicano, a una institución como es el IMSS. Después el IMSS las dispersa hacia las diferentes administradoras, dependiendo de dónde cada persona eligió que sus recursos fueran administrados. Y luego dentro de la propia administradora el dinero está circulando a través de los multifondos, la CIEFORE, dependiendo cómo se llamen. Ahí muchas veces lo que notamos es precisamente que las inversiones están sí supervisadas y reguladas. No hablaremos si la supervisión y la regulación es adecuada, es correcta o no, pero yo no hablo solamente de lo que la OIT diría, por ejemplo, el obrero no calificado, semicalificado o calificado. Puedo hablar inclusive de las personas más doctas y cultas con los mayores grados académicos, por ejemplo, en las ciencias sociales, y no necesariamente, a pesar de toda esa gran formación académica que puedan tener, van a comprender todo el entramado financiero y económico que hay detrás. Entonces, lo que ocurre es que, a pesar de que nos lo quieran hacer tan sencillo como 3 factores van a hacer que tu pensión sea mejor, la verdad es que el sistema no es comprensible para la sociedad. Robert Brown, un profesor de la Universidad de Waterloo en Canadá, tiene un artículo que se llama Diseño de un sistema de pensiones para la seguridad social. Él hace precisamente un análisis de los factores, obviamente dando prioridad a los temas actuariales, él es actuario, pero considerando justamente que hay otros elementos económicos, jurídicos, etcétera. Y una de las cosas que nos dice, más en la generalidad, dejando de lado la parte muy técnica, es que un sistema de pensiones tiene que ser de fácil comprensión para toda la sociedad. Toda la sociedad implica precisamente que los usuarios, los destinatarios finales de los beneficios, quienes los van a recibir, logren comprender cómo, cuándo, dónde, de cuánto, sin necesidad de pasar por complejos estados de cuenta, como ha habido en algunos países del continente, y que en algunos casos se dice, por ejemplo, se han simplificado. En México se dice, por ejemplo, es súper sencillo leer un estado de cuenta porque nada más tienes aportaciones, rendimientos, comisiones y tu saldo final. Y hasta puedes comparar qué administrador es mejor a través de un indicador que se llama el índice de rendimiento neto, que de entrada la gente puede pensar, si elijo a la administradora que tiene mejor índice, pues entonces voy a tener más ahorro y me va a ir mejor. Las letras chiquitas dicen, bueno, esto es algo histórico que no garantiza lo que puede pasar en el futuro. Y además, por si fuera poco, ya metiéndose detrás de lo que hay en un índice de ese tipo, se da uno cuenta que hay errores tan garrafales como restar tasas de diferente periodicidad. Rendimiento, por ejemplo, de 36 meses, menos comisiones de 2 meses bimestrales. Entonces, es comprensible que las personas trabajadoras, no importa el grado académico, no importa la profesión o el oficio, suele ser muy difícil comprender esto. Para que alguien, por ejemplo, maestro, usted lo pueda comprender, tampoco es simplemente darle una lectura. Hay que empezar a ver qué hay detrás de ese estado de cuenta, qué dice la CONSAR en sus circulares, qué dice en su normativa. Y lo mismo pasa en República Dominicana, El Salvador y Chile. Hay que irse hacia atrás para ver qué es lo que nos dice la regulación, y ahí obviamente hay todo un entramado que no es de fácil comprensión. Un sistema de ese tipo no es fácil de entender por la población, y por eso también la población cada vez entiende menos el por qué cuando llega a la vejez va a tener una pensión mínima garantizada, como la que, por ejemplo, se estableció con el nombre de pensión solidaria, básica solidaria en Chile, o la mínima garantizada que se pretende establecer ahora en México, de hecho a diferentes escalones y niveles, donde pareciera que la promesa es, ahora sí vas a alcanzar pensión, pero ojo, lo que vas a alcanzar es un mínimo y pues a ver para qué te alcanza. Y para cerrar esta parte de mi intervención sobre el tema del outsourcing, pues pudiera ser, y eso lo dejo a los expertos meramente en materia laboral, que el outsourcing sea una necesidad. El problema es cómo está regulado, cómo está supervisado y en su caso a lo mejor sancionado cuando incumple, porque al final de cuentas hay un contrato. No firmo el contrato con la empresa para la que trabajo, pero sí firmo un contrato con la empresa que me contrató para trabajar con la empresa a la que le estoy trabajando. También es un entramado medio complejo. Pero entonces eso quiere decir que sí tengo un empleador.
Entonces, ¿por qué no hay un empleador que se haga responsable cuando se sabe que por un lado tengo un contrato con un empleador y por otro lado estoy trabajando para otra persona, para otra entidad? Los riesgos, obviamente, insisto, tienen que ver con que esté mal regulado y supervisado el outsourcing, y por otro lado, yéndome más hacia atrás, a comprender lo que ya se ha dicho aquí en estos dos paneles que se han llevado a cabo en el foro, es que si seguimos vinculando los sistemas de seguridad social única y exclusivamente al mercado laboral formal en relación de dependencia, lo que vamos a tener es que muchas personas, al llegar a la vejez, como trabajaron por su cuenta, como no cotizaron, como no estuvieron afiliadas a una institución, como no sabían que a lo mejor podían ahorrar, por bueno o malo que sea, yo digo que es malo, en una administradora de fondos de pensiones, se van a encontrar con la sorpresa de que pues no hay con qué puedas vivir en tu vejez. Que dirían algunos, la vejez simplemente es una cuestión programática. Hay que programar cómo vamos a hacer para llegar a la vejez y tener recursos con los cuales poder vivir. No es tan sencillo tampoco, porque la vejez hay que atenderla y verla como si fuera un riesgo porque puede que lleguemos o no, y cuando lleguemos, supongamos que fuera a los 65 años, que no necesariamente, nos vamos a encontrar con diferentes características en las personas, sus capacidades físicas y o mentales van a estar diferenciadas, y eso tendríamos que tomarlo en consideración. Entonces, en su conjunto, digo que sí, el outsourcing, el gran problema es que no está bien regulado, no está supervisado, no está incluso sancionado cuando corresponda, y más atrás de eso, pues creo que debemos a seguir buscando que se desvincule en todo lo que sea posible el derecho a la seguridad social del derecho al trabajo, que inclusive hasta la Declaración Universal lo tiene separado, ¿no? Artículo 22, derecho a la seguridad social. Artículo 23, derecho al trabajo, es decir, cosas distintas que sí pueden tener un vínculo, pero no tiene por qué ser un único vínculo que no permita que aquellas personas que no trabajaron con las condiciones que he dicho no puedan acceder a un beneficio cuando lleguen a la vejez. Muy bien, Carlos, muchas gracias. También muy completa tu participación y las respuestas que das. También nos preguntan, y eso ahorita lo retomamos, pero ¿qué acciones se deben de acordar a fin de que los estados de cuenta de las AFORES reflejen el número de las semanas y el salario de cotización, con objeto de que la información de retención sea clara y útil para los trabajadores? Tal vez una pregunta para el doctor. Y también hay bastantes críticas, dice la gente que tiene 100,000 pesos y pasa el tiempo y sigues teniendo 100,000 pesos. ¿Dónde está la ganancia para los trabajadores? ¿Dónde está la acumulación para los trabajadores? Vamos a intentar hacer una conexión sin video, únicamente con audio, para ver si la doctora puede sumarse a las participaciones que están teniendo tanto el doctor como el maestro Carlos. Doctora Elsevier, ¿nos escucha? Nos escucha. Mientras tanto, le recuerdo a todas las personas que nos están viendo, que son bastante, casi 250 asistentes tenemos a este seminario, a este panel de expertos, que pueden hacer sus preguntas en el chat. Nosotros estamos consultando todo esto con las personas que nos hacen el favor de darnos esta plática. Doctor Elsevier, ¿nos escucha? En lo que vemos que está pasando nuevamente con la doctora Elsevier, le sigo haciendo preguntas y creo que me gustaría tocar una parte importante que sale del análisis y que no debería salir del análisis, que al final es materia de este panel, y es la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Tú dices, Carlos, que no hay un traje hecho a la medida, no hay un único traje, no hay unitalla, sino más bien se tienen que construir precisamente trajes hechos a la medida para que cada sistema funcione y tenga la viabilidad actuarial y financiera que las características de la economía y de la población de los países pues le permitan, ¿no? Sin embargo, también podemos decir que hay un campo bastante separado
de tipos de modelos de pensiones que pueden orientar la viabilidad financiera de los sistemas de pensión entendidos en el marco de la seguridad social, es decir, que sean solidarios y redistributivos, y otros que no lo son. ¿Cómo se puede entonces, Carlos, estructurar un sistema de pensiones que sea sostenible financieramente, al menos en la teoría? Yo sé que en la praxis cambiará un poco y se tienen que considerar ciertas cosas que tú ya mencionaste, pero ¿cómo debe establecerse esta viabilidad o cómo debe de pensarse esta viabilidad financiera? Y después me preguntarle al doctor, también en términos de la sostenibilidad financiera, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado, o es una responsabilidad infinita la que tiene que tener los estados para tener recursos disponibles para asegurar este derecho humano a la seguridad social y a las pensiones? Y cómo esto se empata con una visión en donde también tiene que dotar de educación, infraestructura, salud y todas las demás responsabilidades de los estados para con su sociedad, o de los gobiernos para con su sociedad. Entonces, primero, Carlos, si puedes, por favor, iniciar. Sí, muchísimas gracias. No, sí, adelante, perdóname, Carlos. Pensé que estaba Perdón. Ok. Sí, efectivamente, voy a retomar justo el caso del traje a la medida, donde se señala, y lo he dicho y creo que coincidimos los expertos en el tema, que el sistema de pensiones tiene que estar creado justamente considerando las características propias de la población, de la economía, etcétera. Pero si habláramos del sastre, que es un traje a la medida, hay herramientas que son básicas para cualquier sastre y que va a ocupar para hacer cualquier traje para cualquier persona con sus propias características. Llámese la tela, las tijeras, la aguja, etcétera. Lo mismo pasa en materia de seguridad social. Hay herramientas que son básicas y fundamentales y que se tienen que tomar en cuenta, que no quiere decir que sean las únicas, inclusive al paso del tiempo quizás se puedan inventar más, se puedan construir más, pero al menos con las que se tiene hay que trabajar para crear ese traje a la medida. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero en la parte técnica. En la parte técnica, mucho se ha dicho, y es un paradigma que hemos insistido desde la conferencia, y bueno, también en mi caso desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que hay que romper. El hecho de que solamente parece que la gente dice que hay dos sistemas de pensiones, los de contribución definida y los de beneficio definido, considerando que la contribución definida se puede utilizar como sinónimo de cuentas individuales y beneficio definido de reparto. Ese gran paradigma dual definitivamente hay que romperlo. Yo no sé exactamente en qué momento se generó, en qué momento histórico, en qué literatura. Tengo idea, pero no estoy 100% seguro. Pero tenemos que ver que se están combinando características que pueden tener diferentes sistemas de pensiones para tratar de explicar únicamente dos. Y esos dos no necesariamente encajan o encuadran en esas dos características que nos han mencionado. Por ejemplo, hablando de contribución y beneficio definido, cuando nosotros revisamos los primeros seguros sociales que se crearon, inclusive no solamente en la región americana, sino en otras partes del mundo, lo que podemos notar es que esos seguros de pensiones estaban creados con el beneficio definido y la contribución definida, porque técnicamente se había desarrollado un estudio actuarial, el cual señalaba cuánto se necesitaba aportar, cuánto se necesitaba contribuir para poder ofrecer determinados beneficios bajo cumplimiento de condiciones. Entonces, eso de que o tienes el beneficio o tienes la contribución es falso. Tú puedes tener las dos. Obviamente en el sistema de ahorro individual, el de las AFP, las AFORE, ahí simplemente le metes dinero a una cuenta y a ver qué pasa, pero hay otros sistemas en los cuales tú puedes determinar qué puedes recibir tras cumplimiento de condiciones, insisto, y cuánto necesitas aportar para alcanzar esos niveles de beneficios. Y en cuanto a reparto y capitalización, bueno, pues es que el reparto, que es una forma de financiar beneficios, sí existe, sí fue creado técnicamente, pero el nombre viene justamente de repartir costos, y también por eso este sistema de reparto se llama actualmente de valoración anual, donde tú repartes los costos anuales entre aquellas cantidades monetarias de las que puedes tomar recursos para financiar.
llámese los salarios de las personas, llámese el presupuesto de egresos de la federación o el presupuesto gubernamental, pero lo haces de manera anual. Y ahí yo siempre lo digo con mucho respeto, pero es simplemente un cociente, una división, que no tiene nada técnico y no tiene nada actuarial, que fue creado única y exclusivamente para financiar beneficios de corto plazo, como sería, por ejemplo, el dinero que recibe una persona cuando debido a una enfermedad durante un cierto tiempo no puede trabajar, y ese periodo de tiempo a lo mejor es un año. Y funciona precisamente porque está establecido cuánto tiempo se va a pagar. Pero cuando tú tienes un beneficio que sabes que vas a empezar a pagar, pero no sabes cuándo va a terminar esa serie de pagos que vas a realizar, como es el caso de una pensión, donde tú sabes, se va a dejar de pagar cuando la persona fallezca, pero no tienes certeza cuándo va a fallecer, pues entonces es evidente que no puedes recurrir al reparto. Y por eso hay otras herramientas de los sastres, otras herramientas que son metodologías técnicas, metodologías actuariales para financiar justamente esos beneficios de tal manera que funcionen como esquemas de aseguramiento. Y cualquier esquema de aseguramiento está plenamente fondeado. También cuando nos dicen de fondeado parcialmente, capitalizado parcialmente, es que no hemos comprendido que si tomamos a los sistemas de pensiones en uno de sus componentes como un esquema de aseguramiento, tú sabes cuánto hay que pagar para recibir un determinado monto de beneficios y el dinero que tú estás aportando, que tu empleador está aportando, que el gobierno está aportando, es una cantidad monetaria que te va a garantizar que puedas justamente recibir una determinada pensión. Y por eso es que haces un estudio técnico que te garantice que esté plenamente fondeado y que periódicamente vas a ir revisando, porque insisto, la parte actuarial son meramente estimaciones, no son pronósticos, no son profecías. Y lo vas revisando justamente para ir corroborando que se están cumpliendo las condiciones con las cuales se diseñó y que va a tener sostenibilidad financiera. Esa parte de sostenibilidad financiera es muy importante. Hay que ver que el dinero nos alcance no para un año, no para un periodo presidencial, no para 20 años. Hay que verlo para el largo plazo. ¿Consenso de cuánto es largo plazo? Pues ahí dice que deben ser 100 años. Hay quien dice que debes tomar en cuenta la suma de 3 periodos de cotización de 3 generaciones. Un estándar para la práctica actuarial dice 75 años. Bueno, el punto es que lo ves más allá de un quinquenio, de un sexenio, y en ese periodo de tiempo vas justamente más largo, vas revisando que puedas tener recursos necesarios y suficientes para pagar las promesas. ¿Qué es muy costoso? Obviamente es costoso. Pensemos, por ejemplo, que una pensión mínima garantizada en México requiere casi $1,000,000 a los 65 años de edad. Entonces, por supuesto que es costoso. Si no vas a tener los recursos suficientes, si no vas a estar dispuesto a pagar lo necesario para juntar cantidades de dinero importantes, pues entonces complementa. Reduce los beneficios ahí y entonces haz un modelo mixto, haz un modelo que se base en varios pilares, donde tengas un piso de protección social con un ingreso básico, compleméntalo con un seguro social, porque el seguro es un derecho humano. La declaración no habla del derecho al ahorro, sino del derecho al seguro. Y luego sí, compleméntalo con las cantidades que creas necesarias y suficientes para que haya ahorro y las personas puedan tener un mejor beneficio, que a lo mejor, si quieres verlo desde ese punto de vista, no sea tan costoso y gravoso para una entidad aseguradora pública, una entidad aseguradora social. Muchas gracias, Carlos. Entiendo entonces la diferencia entre el costo que implica un seguro social basado en el beneficio definido, como lo mencionaste en su momento, en un momento, y luego la puntualización que haces en el esquema multipilar, que tendría menores costos al primero. Doctor, entonces, ¿cuál es su punto de vista? Porque Carlos hablaba ya de esta parte contributiva de la seguridad social, ¿no? Y su armado. Pero entonces, ¿hasta dónde llega esta responsabilidad y cómo se empata la responsabilidad del Estado con el resto de la sociedad, pues, que no aporta a la seguridad social, y no porque no quiera, sino porque la economía misma de nuestra región continuamente está expulsando a los trabajadores del mercado formal? ¿Cómo entonces empata y hasta dónde llega la obligación de los estados por garantizar
las pensiones, una pensión digna y en términos de la sostenibilidad financiera que esto pueda implicar, la presión pues financiera a las finanzas públicas. Sí, efectivamente. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Esa es la pregunta inquietante. Bueno, pues el Estado es el único responsable, garante primario y final del sistema de seguridad social. Y no lo digo yo. Si nosotros revisamos normatividad internacional, allí viene claramente explicado todo, si me permiten si me permites que, Donatio, que pueda hablar acerca de este asunto. Mira. Por favor, claro. El quid del asunto aquí de por qué el convenio 102 del OIT no lo hemos podido manejar en forma adecuada. Por ejemplo, el convenio 102, norma mínima de seguridad social del OIT, que data de principios de los años 50, ¿no? Que está vigente en México, no contemplaba, sí contempla el convenio, por ejemplo, la cuestión del desempleo, pero México no lo aceptó esa parte del convenio 102 del OIT. Y no ha querido hacerlo. Yo no sé por qué, porque nos hubiéramos evitado muchísimos problemas con la pandemia de la COVID-19 si hubiéramos tenido un seguro de desempleo. ¿Y acaso no se hubieran perdido tantos empleos como los que se perdieron? Entonces, ¿dónde establece las obligaciones del Estado? ¿Dónde se establecen? De todos los estados, ¿eh? Bueno, a ver, comienzo. Algo que incluso muchos laboralistas desconocen, la Declaración de Filadelfia, que forma parte del anexo 3 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, establece la temática de la seguridad social. Los artículos 22 y el 25 también, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahí establecen la obligación del Estado en el 22 de brindar este servicio público especializado, y en el 25 describe todo lo que también puede formar parte de la protección social, pero yo también lo cito en el tema de la seguridad social. Luego, si nosotros vemos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Cuando se crean la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, la primera que tiene su sede en Washington y la otra en San José de Costa Rica, y luego nos derivamos hacia el Protocolo de San Salvador, que es otro potente instrumento jurídico. En realidad nos damos cuenta que allí el único garante responsable primario y final lo es el Estado mexicano. Y me voy más a fondo todavía. Seguramente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el famoso PIDESC, ¿sí?, en su artículo 9 tiene un texto quizás el más potente de todos los que existan en derecho internacional para el asunto de la seguridad social. ¿Qué dice ese precepto? Dice simple y sencillamente en renglón y medio, los estados partes, el pacto, los estados partes que firmaron, que aceptaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice, los estados partes en el presente pacto reconocen, ojo, reconocen los estados, parte, el derecho de toda persona a la seguridad social, coma, incluso al seguro social. No confundamos el seguro social, que fue el precedente y además ahora es digamos, el sistema jurídico. Los seguros sociales tienen eso, son creados por ley precisamente para brindar ese servicio a nombre del Estado. Tienen una connotación distinta a los seguros sociales al objetivo, a la utopía esa que llamamos seguridad social. Pero una utopía no es que sea imposible, es que es posible hacerlo, siempre y cuando estructuremos de manera correcta, jurídicamente correcta, esta obligación. ¿Qué sucede en nuestra Constitución Política en México? Y perdón, pero
voy a tener que decirlo a nivel internacional, ¿no? Lo que ocurre es que se basó la seguridad social originaria del Instituto Mexicano de Seguro Social de la ley de 19 de enero del 1943, se basó en un fundamento laboral, estrictamente laboral, el mítico artículo 123, que forma parte del título sexto, siendo el único artículo, el 123 constitucional. ¿Sí? Y allí, en ese momento, creo que perdimos la brújula, porque la seguridad social debe de tener principios jurídicos que debe de acatar, que son las bases y los fundamentos. Pero ¿qué dice en la fracción 29 del otro apartado, que era cuando nada más había un apartado y ahora del apartado A del 123 constitucional? Pues establece que la ley del Seguro Social es de utilidad pública y estas debe de contener, y empieza a citarlas, las que tienen actualmente México, ¿ok? Y nada más. En materia legislativa, yo fui asesor legislativo en varias legislaturas, tanto en Jalisco como en el Senado de la República. Deben de establecerse esos principios para que todo mundo desarrolle las mismas ideas. Por ejemplo, debería de aparecer al menos el principio jurídico de la solidaridad o el de la unidad. ¿Cuántos seguros sociales tenemos en el país? Premio a quien me lo diga. Bueno, en una investigación jurídica que hizo una alumna, que ya publicó un libro, por cierto, del doctorado en Derecho, ocurre que en México tenemos 55 seguros sociales, todos ellos con diferente denominación, todos ellos con diferentes prestaciones, todos ellos protegiendo a un grupo específico, ¿sí? Y todos ellos con los mecanismos y medios de defensa particulares de cada uno. Tenemos 4 seguros sociales federales: el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el ISFAM. ¿Ok? Y tenemos 51 seguros sociales locales. Por ejemplo, en Coahuila, creo que son 13 o 14, por ahí, para no equivocarme. ¿Ok? Y en muchas entidades federativas como en Jalisco nada más tenemos 1. ¿Pero qué cuidan estos seguros, digamos, estatales o estaduales, para decirlo así, o locales, de las 32 entidades federativas? Pues cuidan a los servidores públicos precisamente locales. Entonces, ¿cómo comprender que la seguridad social esté en un caos si no tenemos ni siquiera los principios básicos de eso? Yo creo que además opera aquí una frase que leí de un amigo argentino, Roberto Gargarella. Tiene un libro muy famoso que se llama La Sala de Máquinas de la Constitución, porque también se quiere promover una constitución, no solo a nivel nacional, sino en Jalisco. Hay que tener en cuenta eso, que eso es una sala de máquinas. ¿Cómo funciona todo eso, no? Bueno, funciona por el factor político, cuando el factor político quiere. La frase es: dime cuántos impuestos pagas y cómo se administran, y te diré cuántos derechos tienes. El punto es que a nadie nos gusta pagar contribuciones. Y además yo digo que eso del área fiscal de la seguridad social es todo un tema. ¿Por qué? Pues porque la base es el artículo 123 constitucional, y esto habla y dice el 123 del trabajo y de la previsión social, no de la seguridad social, de la previsión social laboral, que es otro tema distinto. Y así estamos en México, por eso estamos como estamos. Y tengo años y años, bueno, un favor, ¿no? Yo estructuré en mi periodo de vacaciones de diciembre un librito que publicó Tirando Blanche y que se llama Las pensiones, el gran desafío pendiente de México. Aquí yo le voy a decir a Carlos algo, porque concuerdo con lo que ha dicho, ¿no?
no es el gran desafío pendiente de México, es el gran desafío pendiente del mundo mundial, como dicen en España, porque están prácticamente, vamos, insolventes. Los seguros sociales no pueden quebrar. Un estado no quiebra, pero eso puede ser un estado fallido, ¿no? Pero nosotros, mire que si las cosas siguen como están, las inercias, y toco madera, ¿sí? No sé cuál vaya a ser el futuro ya de mis hijos, de mis nietos, y del futuro de todas las generaciones que pues, vendrán para integrar, que nos sustituirán a los viejos, porque es evidente que así debe de ser, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que nos hace falta es verdadera educación previsional, ¿ok? Previsional, no provisional, previsional. Y creo que eso debemos inculcarlo a nuestros hijos, porque si no, no vamos a comprender jamás que todos debemos, todos, el derecho es de todos. Y vean ustedes la Declaración Universal, todos tenemos derecho, ¿ok? Todos. Y todos entonces habla de la universalidad. ¿Se podría construir? Sí. ¿Cómo? Utópicamente también lo digo, ¿no? Con acuerdos y consensos entre los principales, vamos a decir, el tripartismo clásico, patrones, trabajadores y el gobierno, pero además con grupos sociales, representantes de grupos sociales, con universidades, etcétera, etcétera, para estructurar el sistema que no que queremos, sino que podemos construir y que tenga también solvencia actuarial, porque si no, pues se trata de un engaño, ¿ok? Porque este tiene que volverse sostenible y el único entonces responsable es el Estado. Nadie más. Chequen todos esos documentos que les dije. Pero además hay otra cosa, la observación general número 19 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que establece en una serie de parágrafos un potentísimo documento que desde luego tienen que revisarlo nuestras autoridades, legisladores, los propios gobernantes, y hablo también de los federales, el federal y los locales, ¿sí? Para reconstruir los sistemas de pensiones. Tenemos que hacerlo, sí o sí. No hay otra salida. Y eso es lo que nos compete ahora a los académicos. Pero construirlo como lo había sugerido, que participemos todos, que no sea nada más una visión económica, que no sea una visión actorial, que no sea una visión médica o jurídica o sociológica o filosófica, ¿no? Todos. Y creo yo que quien debería tratar de impulsar esta cuestión, y perdone, no vengo a dejarles tarea a nadie, ni decirlo, pero creo que es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y no por quedar bien. Yo ya lo dije en una conferencia en la UNAM. ¿Sí? Si yo tuviera que elegir, yo elegía lo que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social trabajó también aquí. Seguramente nuestro amigo Carlos Contreras, seguramente tú también y otros, ¿no? Con Gibran. Bueno, yo elegiría ese para una reforma realmente que fuera reforma estructural en nuestro amado México. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la tarea también, aunque no lo vea de esa forma. La conferencia sí es una tarea, pues, de impulsar las políticas públicas para el bienestar. Y evidentemente la propuesta de la conferencia en términos de pensiones así se plantea. Le preguntan, doctor, muchos por su libro, que si nos puede regalar nuevamente el nombre, el que mencionó, de los varios que tiene, el que mencionó sobre las universidades. Y también le preguntan si tiene alguno relacionado con las jubilaciones y pensiones del IMSS. No sé si quiera recordar el nombre del libro mientras sigo viendo las preguntas. Sí, sí, claro que sí, nomás. A ver, miren, yo tengo libros perdón que lo diga así, pero que escribí para enseñar
el derecho de la seguridad social. No nada más abogados, a contadores, a actuarios, a filósofos, en fin. Se llama Nuevo Derecho de la Seguridad Social y es de Porrúa. Y ahora en este encierro que tuvimos obligadamente, lo actualicé está actualizado hasta junio del 2020, pero creo que tendré que actualizarlo ahora con la propuesta, esperarme a la propuesta para poderlo publicar la nueva edición. Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Es un libro grandote de 1000 páginas, no es sencillo, pero habla desde las cuestiones más remotas, históricas, hasta los medios de defensa que tienen que utilizar quienes estén pues metidos en este tipo de sistema. Pero además hay otro libro que se llama Las Afore, el Sistema de Ahorro y Pensiones Mexicano. Todos tienen múltiples, no sé, ediciones y reimpresiones. Pero el libro del sistema se llama Los Sistemas Pensionarios de las Universidades Públicas en México. Yo creo que ha de costar, no sé, ahorita unos 150 pesos mexicanos, ¿no? Me parece que se pueden comprar. Pero la más actual, el de 2020, el que salió impreso en marzo de 2020, que quise ir a presentar a la UNAM y no pude hacerlo, precisamente por la cuestión de la COVID, se llama Las pensiones, el gran desafío pendiente de México. Y ese libro de Tirant Loblanche, los otros son de Porrúa, este libro habla acerca de todo este tipo de cuestiones y que además podemos exigir, si no en los tribunales nacionales, no nos hacen caso, en los tribunales internacionales, porque creo que eso es así. No se trata de lucrar acerca de esos tipos de temas, ¿no? Cuando uno escribe un libro, de veras que uno lo escribe porque piensa que tenía algo que decir acerca del tema. Y ahora con esto seguramente saldrá algo. No he hecho un análisis, aunque lo conozco perfectamente, pero está a punto de terminar, el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, que antaño era más conveniente pensionarte porque tenías más que si pues trabajaras en activo. Pero es que ahí se combina una doble pensión, la jubilación laboral junto con la cuestión de la seguridad social. Es un sistema y es un mecanismo totalmente distinto. Pero vemos a lo mejor en una de esas, y como no tengo mucho que hacer, me pongo a trabajar en él. ¿Cómo no, doctor? Carlos, nos preguntan sobre ¿de qué mecanismo puede hacer uso el Estado y sus organismos descentralizados para dar sostenibilidad y viabilidad financiera, considerando la situación financiera actual? Y también, ¿cómo ves, así te preguntan directamente, cómo ves el traslado de las AFORES al sector público, respetando las condiciones para los trabajadores actuales y cómo verlo como cuentas nocionales para los nuevos cotizantes siempre en el sector público, sin pago de comisiones? Gracias, maestro Tonatiuh. Veamos. Las cuentas nocionales, curiosamente, quien las idea es un estadounidense que radica en Suecia y allá lo construyó porque pensó que podía funcionar y digamos que relativamente ha funcionado bien. Algunas de las cuestiones por las que les ha funcionado bien, pues evidentemente creo que tienen que ver con que ellos son una nación con características económicas muy particulares, pero hay un elemento fundamental que también hace que las cuentas nacionales les sean funcionales a ellos. Esto es que la población es relativamente estable. ¿Qué quiero decir con relativamente estable? Es una población sí que tiende a crecer, pero ya no tiene ese crecimiento tan acelerado que pudieran tener todavía algunos países de la región americana o países a lo mejor asiáticos y africanos.
Ellos inclusive están llegando ya a han llegado, mejor dicho, a una estacionalidad en la cual la estructura de la población más o menos se mantiene, con las características obviamente de que la población en la tercera edad ya es un grupo numeroso, es un grupo bastante representativo del total de la población. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que la solución está en Suecia porque ahí hay cuentas nacionales que son, digámoslo así, cuentas individuales virtuales, nuevamente no descartemos el analizar la experiencia para ver cómo se creó, por qué se creó, con qué características y cómo es que está funcionando, pero no caigamos otra vez en la receta. ¿Por qué razón? El simple hecho, por ejemplo, de que en nuestro país tiene una población relativamente estable, todavía no llegamos a una estructura de población en la que las personas en edad activa, la niñez y la tercera edad se mantienen más o menos en los mismos porcentajes, no haría que funcionara un sistema de cuentas nacionales. Por ahí se dice, bueno, entonces a lo mejor lo podemos aplicar al sector público. ¿Por qué razón? Porque un grupito de la población que está en algún sector público, sabemos que tienen cierta estabilidad. Hay ya poca movilidad laboral cuando una persona se establece dentro de el sector público, salvo en los grandes puestos, los puestos de los altos mandos. El resto de la población va haciendo carrera y se mantiene ahí quizá toda su vida laboral. Entonces, para esos grupitos específicos, quizá pudiéramos valorar el que funcionara, pero insisto, el problema es decir, oigan, allá funcionó, vamos a hacerlo. Momento, vamos a ver cuáles son las características y por qué es funcional. Ahora, respecto al tema de que los recursos que administran las AFORE pasen a una administración pública. Voy a irme un poquito más hacia atrás en el tiempo, cuando justamente se empezaron a promover las reformas que llevaron los seguros sociales a sistemas de ahorro individual forzoso. Algunos de los argumentos es que los gobiernos son malos administradores. Sí ha habido gobiernos que han sido malos administradores, ¿para qué negarlo? Pero tampoco es la totalidad. Y no hablo de un país en específico, puedo hablar de cualquier país del mundo. Ha habido gobiernos buenos y gobiernos malos. Lo más preocupante del caso es cuando un gobierno nos dice, tenemos que reformar el sistema de pensiones para llevarlo a cuentas individuales porque el gobierno es malo. Y entonces uno se pregunta, oye, tú fuiste electo, por el método que haya sido, pero fuiste electo. Y ahora me vienes a decir que eres incapaz de hacer las cosas bien. Me estás diciendo que eres malo. O sea, primero a la hora de votar fueron promesas, ahora a la hora de cumplir son excusas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con ese argumento de que lo que pasa es que el gobierno es malo. Si ha habido experiencias malas, insisto, no son la totalidad en cualquier parte del mundo, por un lado, y por el otro, lo que, por ejemplo, se ha recomendado de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, tengo ahí ya casi 7 años laborando, es el ahorro no es malo. Yo siempre pregunto a las personas a las que he tenido oportunidad de capacitar, a mis alumnos en la universidad, ¿quién de ustedes que tiene la capacidad y quiere ahorrar, ahorra? Y hasta los alumnos, cuando ya tienen un ingreso ahí extra que les sobra, ahorran, porque sabemos que no es malo. El problema es que el ahorro regularmente es insuficiente. En el panel de esta mañana nos presentaban una gráfica donde nos decían, es que hay un grupo de personas que por sus características económicas, aunque quisiera, no puede ahorrar, no tiene esa capacidad económica para hacerlo. Entonces, el ahorro sí hay que incentivarlo, hay que promoverlo, pero por las características que he mencionado, el ahorro tiene que ser un complemento a otros instrumentos, a otros pilares, como hemos dicho, una transferencia social a través de un piso de protección social, un esquema de aseguramiento y obviamente el ahorro. Si el ahorro está administrado de manera pública o de manera privada, bueno, pues obviamente en donde esté. Lo que necesitamos es una supervisión y una regulación fuerte, obviamente con un organismo supervisor muy fortalecido, al que no cualquiera le truene los dedos y le diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta esa regulación y entonces con mi poder financiero hasta voy a generar una propaganda que te genere a ti problemas para que digan que eres injusto. Entonces, yo no veo en mal que haya recursos que estén administrados por los gobiernos. Lo que sí es que se deben fundamentar en ciertos principios,
para evitar lo que sí ocurrió en otras ocasiones en otras instituciones. El dinero fue utilizado a lo mejor con buenas intenciones, pero las decisiones de utilizarlo hacia ciertas actividades, hacia ciertas, por ejemplo, construcciones de hospitales, etcétera, fueron decisiones regularmente unipersonales. Es decir, no hubo quien fiscalizara, quien observara que las decisiones que se estaban tomando eran las adecuadas. Hay buenas prácticas en el sector privado. Yo he mencionado, por ejemplo, que los principios de solvencia 2 del sector asegurador privado no son 100% aplicables a los seguros sociales, pero hay elementos que deben rescatarse y que deben tomarse en consideración precisamente para que más allá del tripartismo podamos garantizar que las entidades públicas que administren recursos lo hagan de manera transparente, sigan ciertos principios y las inversiones evidentemente no vayan a perderse, no vayan a parar a actividades o a la infraestructura que después no se pueda recuperar el dinero, que no tengan liquidez, y algunas otras, bueno, que pues seguramente serán tema de otra conversación. Muchas gracias, Carlos. Desafortunadamente no pudimos conectar nunca bien con la doctora Elzevir Docró, que es una experta indiscutible en el tema de pensiones. Sin embargo, creo que las participaciones del doctor Ángel Guillermo y por supuesto el actuario, que prefiere más que le diga actuario a maestro Carlos Contreras, fueron bastante enriquecedoras y creo que nos dejan un buen sabor de boca en términos del análisis que realizaron y de los aspectos del tema, pues, que se eligió para este segundo panel del Foro Regional de Pensiones organizado por la conferencia. Con esto estamos concluyendo entonces este segundo panel. Les agradezco nuevamente al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno y al actuario Carlos Contreras Cruz y a todos los asistentes que nos pudieron seguir. Fueron más de 250 personas las que los vieron y los escucharon. Y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social continuará mañana con este foro en 2 paneles más. Los invitamos nuevamente y sigan haciendo sus preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos.